Me lo bendiga, mis amados hermanos. Amén. Que la paz de Dios sea con todos. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos que están viéndonos por medio de las redes sociales. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. En esta noche voy a dar un estudio bíblico con cierto tema dirigido hacia los matrimonios. Y yo creo que cuando un matrimonio es saludable, la familia es saludable. Y cuando la familia es saludable, la comunidad es saludable. Y cuando la comunidad es saludable, el Estado y la nación son saludables. Así que yo creo que todo, amén, comienza en cuanto a la expansión de esta bendición. Amén, de Dios, comienza por el matrimonio. Si el matrimonio es inestable, si el matrimonio está enfermo, pues también así es afectado la familia, y entonces así es afectado la comunidad, y así es afectada la nación. Gloria a Dios. Así que quiero hablar unos minutos bajo el tema secretos para un matrimonio exitoso, amor y respeto, secretos para un matrimonio exitoso. Así que si usted está pensando casarse, o si tiene un matrimonio ya de muchos años, o aunque no esté casado, puedes adquirir sabiduría bíblica para así poder ayudar a otros matrimonios también. Así que le pido que me ponga mucha atención, porque esto puede cambiar su vida. Glorias a Dios. Secretos para un matrimonio exitoso. Cuando vemos una estructura o un edificio, si queremos saber si esa estructura es estable, tenemos que ver el fundamento. Porque el fundamento nos deja saber lo estable que es la estructura o no. Si el fundamento es inestable, toda la estructura, por más bonito que aparenta, va a ser inestable. ¿Por qué? Porque el fundamento es inestable. Y cuando hacemos un análisis de muchos matrimonios hoy día, podemos ver que muchos matrimonios son matrimonios inestables. ¿Por qué? Porque cuando vemos el fundamento del matrimonio, lo que encontramos son ideales de la cultura. Cuando vemos el fundamento del matrimonio, lo que vemos es ideales de tradiciones de la familia. Y por lo tanto, el fracaso que el abuelo tuvo en su matrimonio, ahora lo tiene el hijo, porque está haciendo lo mismo. Y el fracaso que tuvo el abuelo y tuvo los hijos, también lo tienen los nietos. ¿Por qué? Porque siguen con las mismas ideales. Y siguen así los tataranietos y los tataranietos. ¿Por qué? Porque cuando vemos el fundamento, le hace falta lo único que puede hacer un matrimonio estable y sólido. Y eso es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y por lo tanto, mis amados hermanos, cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios, si queremos tener matrimonios estables, les recomiendo, les exhorto que aunque la Biblia diga algo que no nos gusta, que nos sometamos a la verdad de la palabra. Porque el momento que nos resistimos es el momento donde perdemos la bendición de Dios y hacemos nuestros matrimonios inestables. Así que si queremos matrimonios felices, matrimonios que sean de bendición, matrimonios estables, amén, tenemos que empezar
por la palabra de Dios. Tenemos que someternos a lo que diga la Biblia, aunque no nos guste. Porque hay muchas cosas que en lo humano quizás no nos gusta lo que dice la Biblia. Pero lo importante no es que si nos gusta o no, lo importante es si nos estamos sometiendo a esa verdad o no. Así que cuando somos confrontados con esa verdad bíblica, tenemos que someternos a ella, aunque no nos guste, ¿verdad? Ahora vamos a empezar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Será normal que hayan problemas en el matrimonio? ¿Será normal? Porque hay personas que piensan que el matrimonio es como un cuento de hadas y que colorín colorado todo el mundo es feliz al final. Todo es color de rosa y todo el mundo tiene un happy ending, como dicen los fairy tales, ¿verdad? Pero la verdad es que el matrimonio van a haber problemas en el matrimonio. Eso es algo normal. Es algo normal. La Biblia dice en 1 Corintios 7:28, mira lo que dice Pablo. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pablo dice, si te casas, es bueno, cásate. Pero sepa, que se sepa, que tendrán aflicción de la carne. Alguien quizás dirá, espérate ahí, Pablo, espérate un momento. Yo me casé para ser feliz. Hay matrimonios que dicen, no, me quiero divorciar porque el esposo o la esposa no me está haciendo feliz. Pero ¿quién te dijo a ti que el matrimonio está diseñado para hacerte feliz? En ninguna parte de la Biblia encontramos donde enseña que el matrimonio está diseñado para hacerte feliz. Al contrario, Pablo dice, si te quieres casar, te puedes casar. No hay problema en eso. Pero que entiendas que vas a tener aflicción de la carne. El matrimonio no está diseñado para que la otra persona te haga feliz. El matrimonio está diseñado para que tú hagas a la otra persona feliz. El matrimonio es una decisión que tomamos para hacerla a nuestro cónyuge o la otra persona en la que nos vamos a casar. Es un compromiso que hacemos delante de Dios. Yo me comprometo a hacer a esa persona feliz por el resto de mis días. Y la otra persona hace el mismo compromiso. La otra persona se compromete para hacer su cónyuge feliz por el resto de sus días. Pero a veces lo que tenemos es que tenemos las cosas al revés. Pensamos que si yo me caso, la otra persona está supuesta a hacerme feliz. Cuando la verdad es que eso no es bíblico. Cuando tú te casas, tú te comprometes a hacer a la otra persona feliz. Y cuando el otro se casa, se hace lo mismo. Y por lo tanto, el matrimonio no es algo egocéntrico, no es algo que gira alrededor de mí, sino es algo que gira alrededor de la persona que yo me he comprometido para amar el resto de mi vida. Eso es lo que es el matrimonio. Pablo dice, van a tener aflicción de la carne. Pero la verdad es, amados hermanos, que hay muchos que están buscando su felicidad en otras cosas. Están buscando felicidad en un hombre o en una mujer. Pero la verdad es que donde único podemos ser verdaderamente feliz es en Cristo. Cuando Cristo está Cristo es lo único que nos puede hacer verdaderamente feliz. Y cuando estamos buscando nuestra felicidad en otros lugares áridos y secos, nada de eso va a satisfacer
la necesidad de ser feliz, porque solo Cristo hace al hombre y a la mujer feliz. Y cuando Cristo está en el asunto, en el medio, en el centro de todo lo que hacemos, es ahí donde encontramos la verdadera felicidad. Pero si estamos buscando la felicidad en un hombre o en una mujer, estamos buscando la felicidad en lugares inadecuados, insuficientes. Pablo dice, el que se casa, que entienda que los tales tendrán aflicción de la carne. Aflicción. Interesante que aquí la palabra aflicción que Pablo menciona significa presionar o estar bajo presión. En otras palabras, yo quiero que entiendan que los que se casan van a tener aflicción de la carne. Los que se casan van a ser presionados, van a estar bajo presión. ¿Por qué? Porque es que la Biblia claramente enseña que cuando uno se casa van a tener presión o aflicción de la carne. ¿Por qué? El matrimonio puede envolver conflicto, puede envolver exigencias, dificultades y ajustes, porque envuelve presionar a dos personas juntas y hacerlas una. Y en el estado caído del ser humano, esto resulta en aflicción. Estamos tomando dos personas completamente diferentes, un hombre y una mujer que piensan totalmente diferente, un hombre y una mujer que vienen de diferentes experiencias y diferentes pasados y están tomándolos y uniéndolos en un matrimonio para que ellos sean uno. Dos personas totalmente diferentes, con diferentes formas de pensar, con diferentes pasados, con diferentes experiencias, la estamos tomando y la estamos presionando en el matrimonio. La estamos juntando a tal forma donde ya no son dos individuos, sino que son dos personas que se han unido para ser uno. Y por lo tanto, cuando son presionados dentro del vínculo del matrimonio, es ahí donde dice Pablo que va a venir la aflicción, va a venir la presión, van a estar bajo presión, porque están aprendiendo a ser uno. Y eso es un proceso que toma el resto de la vida. Toma el resto de la vida. Así que ¿será normal que hayan problemas en el matrimonio? Sí, es algo normal. La cosa es no que vengan los problemas en el matrimonio. La cosa es qué tú vas a hacer cuando surja ese problema. Ay, ayúdanos Dios. Cantar de los Cantares 2:15, miren lo que dice. Dice, casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Salomón dice, las zorras pequeñas parecen insignificantes. A veces parece tan bonita, tan linda, una zorra pequeña. Pero ¿qué sucede? Si no se atienden y se dejan en la viña, van a dañar la cosecha entera. Por más lindas que aparezcan, las zorras pequeñas dañan la cosecha entera. Y a diario en matrimonio tiene que lidiar con problemas. A diario tenemos que lidiar con problemas que, aunque parezcan problemas pequeños, si no se atienden, pueden destruir el matrimonio entero. Pueden ser cosas pequeñas, pero si no se atienden,
pueden afectar negativamente el matrimonio y al final puede destruir el matrimonio entero. Hay matrimonios que han sido destruidos por cosas insignificantes. ¿Pero por qué? Porque nunca se casaron esas zorras, nunca se lidiaron con esas zorras pequeñas, esos problemitas pequeños, se dejaron libres, se dejaron correr en la cosecha, dañaron la cosecha y arruinaron el matrimonio. Que Dios nos ayude. Ejemplos de algunas zorras que pueden echar a perder la cosecha en el matrimonio. Unos ejemplos. La manera en que se hablan. Hay matrimonios que no saben hablarse, que cuando se hablan se faltan el respeto, que cuando se hablan se dicen cosas que hieren. Alguien dirá, pero no, es solo jugando. No, no juegues así. No juegues así. Aunque creas que no es gran cosa, aunque parezca una zorrita pequeña, insignificante, no juegues así. Que usted sepa cómo hablar con su cónyuge. Mira lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué sucede? Empezamos a hablar, hay un desacuerdo, alguien levanta la voz, el otro levanta la voz un poquito más alto para que se oiga mejor, y el otro levanta la voz y siguen alterándose y siguen alterándose, y cuando llegamos a saber, están tirando las ollas y los platos y las cucharas, y todo empezó con algo pequeño, pero no se atendió, no se sacó de la viña del matrimonio. Así que una zorra pequeña que yo quiero que usted analice en su matrimonio, yo quiero que usted analice cómo es que usted le está hablando a su cónyuge. Analice cómo le está hablando, porque es posible que hayan que hacer algunos cambios en la forma en que hablamos con nuestro cónyuge. Okay. Un segundo ejemplo de zorritas pequeñas que pueden dañar la cosecha entera del matrimonio. Amargura y falta de perdón. Hay veces que decimos, mi esposo o mi esposa me ofendió, pero ya yo lo perdoné, o ya yo la perdoné. Pero ¿qué sucede? Todavía se puede oír las voces, las palabras que hirieron. Y eso hace crecer raíces de amargura. La perdoné, pero no puedo todavía olvidar cómo ella me hirió, cómo él me hirió. No puedo olvidar. Todavía existen raíces de amargura. Y rehúsan perdonar. Pero miren lo que la Biblia dice en Efesios 4:31. Líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrese de todo eso. Y me gusta este capítulo de Efesios porque todo esto está conectado al contexto del verso 27. Y el contexto del verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, cuando no nos libramos de la amargura, estamos dándole lugar al diablo. Cuando no nos libramos de furia y enojo, estamos dándole lugar al diablo.
Cuando no nos libramos de palabras ásperas y de calumnia, estamos dándole lugar al diablo. Cuando no nos libramos de toda clase de mala conducta, estamos dándole lugar al diablo. Y cuando el diablo ve una manera donde él puede introducirse en su matrimonio y destruirlo, sepa que él va a coger toda oportunidad que usted le da para infiltrar tu matrimonio y destruirlo. Así que no le des lugar al diablo. Dejemos la amargura y aprendamos a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Yo no sé si habrá alguien que pueda decir amén. Ayúdanos, Dios. Otro ejemplo de zorras que pueden echar a perder la cosecha entera del matrimonio. Egoísmo. Ay, que tantos egoístas hay dentro del matrimonio, donde todo tiene que ser para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y nada para allá. El egoísmo puede destruir un matrimonio. Miren lo que la Biblia dice en Santiago 4, del 1 al 2, y me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Dice, ¿qué es la causa? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué están peleando tanto? ¿Acaso no surgen de malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan, por eso pelean y les hacen la guerra para quitárselo. En otras palabras, el resultado de no tener lo que quieren produjo enojo, y el enojo produjo conflicto. Déjame repetirlo otra vez. El resultado de no tener lo que quieren produjo enojo, y el enojo produjo conflicto. ¿Por qué? Porque yo no recibí lo que yo quería. Estaba pensando que eso era para mí. Ahora, si el deseo de no tener lo deseado produce enojo y el enojo produce conflicto, entonces, ¿cuál es el deseo que más se anhela tener en un matrimonio? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo más que un matrimonio pelea por obtener? La respuesta, la razón. Los matrimonios pelean por tener la razón. Y hay personas que creen que siempre tienen la razón. Creen que siempre tienen la razón. No hay compromiso ninguno. Yo siempre tengo la razón. No hay compromiso ninguno. Porque yo siempre... Es mi derecho. Y hay hombres que son machistas, y déjame decirle que el machismo no es bíblico. Hombres que piensan que siempre tienen la razón porque son el hombre. Y el estándar no eres tú, el estándar es la palabra. Y por lo tanto, la razón la tiene ambos. Ambos tienen que llegar a un acuerdo. Y hay veces donde uno tiene la razón, hay veces donde el otro tiene la razón, pero cuando el egoísmo produce o me hace sentir que yo siempre tengo que tener la razón, nos metemos en problemas. Y esa zorra puede dañar el matrimonio si no la sacamos de la viña. Al Señor se le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Señor, ¿cuál es lo más importante que yo debo hacer? Y Mateo 22, 37 al 39, Jesús contestó, miren lo que Jesús dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante.
hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Igualmente importante. En otras palabras, tenemos el mandamiento más importante, 1A. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el 1B, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es igual de importante que amar a Dios. En otras palabras, si no amas a tu prójimo, estás fallando amando a Dios también. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo le pregunto a un esposo o a una esposa, ¿quién es tu prójimo más cercano? En el matrimonio, esposo, tu prójima más cercana es tu esposa. Y esposa, tu prójimo más cercano es tu esposo. Y por lo tanto, debes amar a tu prójimo así como amas al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el primero es el más importante, pero el segundo es igualmente de importante. Hubo un hombre que fue a donde un pastor y le dijo: pastor, no soporto a esa mujer. No puedo amarla. Y el pastor le dijo: bueno, si no puedes amarla, tienes que amarla como tu esposa. No puedo amarla ni como esposa, no puedo. El pastor le dijo: pues entonces ámala como tu amiga, como tu prójimo. Y el esposo dijo: no puedo ni amarla como mi prójimo. Y el pastor le dijo: bueno, ámala como tu enemigo entonces. El punto es que o amas, o amas, o amas. No hay otra alternativa, ¿verdad? Porque especialmente como nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios impacta cada área de nuestras vidas, ténganlo por seguro que también ha de impactar el área de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios afecta cada área de nuestras vidas. Ahora, ejemplos de zorras que pueden echar a perder la cosecha en el matrimonio. Número 1, manera en que se hablan. Número 2, amargura y falta de perdón. Número 3, egoísmo. Número 4, competición en vez de cooperación. La verdad es, amados hermanos, que hay matrimonios que se tratan más como rivales que como compañeros en un matrimonio. Se tratan como rivales. Y todo es una competencia. ¿Quién hace más dinero? ¿Quién trabaja más? ¿Quién compone más en la casa? Es como una competencia, como rivales viviendo bajo un techo. Y no están comportándose como matrimonios que están sometidos a la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 5, 28 al 32, la Nueva Traducción Viviente, para que se nos haga un poquito más fácil entender. Dice: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Si tú no amas a tu esposa, no puedes decir que te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque ambos son uno. Y si tú estás menospreciando a tu esposa, estás menospreciándote a ti mismo. Dice: nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja
a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es el gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Fíjense lo que está diciendo la Biblia ahí. El hombre y la mujer que se unen en un matrimonio bajo esa presión, se han hecho uno. Dos se han convertido en uno. Y la Biblia compara esa unión ¿con qué? Con la unión de Cristo con su iglesia. Así como Cristo y la iglesia es uno, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. La iglesia y Cristo son uno. Asimismo, el hombre y su mujer, unidos en el matrimonio, se han convertido en uno. Y por lo tanto, si son uno, deben actuar como que fueran uno y dejar de actuar como rivales. Ayúdanos, Dios. Entonces, ¿será normal tener problemas en el matrimonio? La respuesta es, claro que sí, es normal. Los problemas van a venir. Eso no es el asunto. El asunto es qué tú vas a hacer cuando esos problemas vengan. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Creemos que podemos manejar nuestro matrimonio con nuestro propio entendimiento. Y ahí es donde muchos matrimonios fracasan. Porque muchos matrimonios creen que ellos pueden manejar su matrimonio como lo ven en la televisor. O que ellos pueden manejar su matrimonio como han visto en la comunidad o como han visto en su familia. Y la verdad es que el fundamento sólido y estable para un matrimonio lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando nos desviamos de la palabra, podemos leer cuánto libro hay por ahí y podemos aprender cuánta táctica los psicólogos y los estudiosos recomiendan, pero si nada de eso está fundamentado en la palabra, nada estamos haciendo. Okay. Receta para un matrimonio exitoso. Si queremos tener un matrimonio exitoso, vamos a ver qué dice la Biblia. Para tener un matrimonio exitoso hay que manejar el matrimonio como Dios dice que hay que manejarlo. Aunque contradiga lo que nosotros creemos. Porque hay muchas veces que usted o yo no vamos a estar muy de acuerdo con algo que la Biblia dice. Porque tenemos nuestros propios ideales, porque chocan quizás con cosas que hemos aprendido antes. Pero amados hermanos, que nunca se nos olvidemos lo que dice Deuteronomio 11, del 26 al 28. Aquí encontramos una promesa de Dios. Y Dios dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy. Si quieres la bendición, tienes que hacer las cosas como yo digo. Y si quieres la maldición, haz las cosas como tú quieres.
Y esa es la causa de por qué hay tanto conflicto y tanta maldición en algunos matrimonios. Porque están haciendo las cosas como ellos quieren. Están haciendo las cosas como ellos han aprendido de la cultura. Están haciendo las cosas como ellos han visto. Y no están haciendo las cosas como Dios dice que deben hacerlas. Y por eso es, amados hermanos, que estudios así sobre el matrimonio son tan importantes, para que el esposo entienda lo que debe hacer en su matrimonio, su rol de líder en el matrimonio, y su esposa entienda el rol que ella juega también en el matrimonio como ayuda idónea. Pero cuando se infiltra el machismo y se infiltra el feminismo, ya están funcionando fuera de lo establecido de Dios. Y por eso es que vemos tantos problemas. En la palabra de Dios, el hombre tiene 6 responsabilidades. 6 responsabilidades que Dios le da al hombre. Y la esposa, la mujer, tiene 3 responsabilidades con su esposo. Así que cuando vemos en la palabra de Dios, vemos que Dios le da al hombre 6 responsabilidades para con su esposa. Y Dios le da a la esposa 3 responsabilidades para con su esposo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el hombre tiene más responsabilidad que la mujer? Porque él es la cabeza. Él es el líder. Yo sé que a veces cuando estoy hablando sobre el matrimonio me estoy dirigiendo a los caballeros y a las mujeres, yo sé que a veces que parece como que yo le doy más duro a los hombres, a los caballeros. Pero es porque algo que yo aprendí en el ejército es que cuando una unidad fracasa, la culpa no se lo echan a los soldados de la unidad, sino que la culpa se la echa al sargento o al líder de la unidad. ¿Por qué? Porque él es el primer responsable. A él hay que llamarle a cuenta. Y así, hombres como líderes de su hogar, sacerdotes del hogar, cabezas del hogar que Dios le ha puesto, pues el hombre como líder tiene más responsabilidad que la mujer. Ambos van a ser responsables delante de Dios, pero el hombre está puesto en un estándar más alto y por eso tiene más responsabilidades. Y por eso tiene más responsabilidades. ¿Qué hora tiene? Amor y respeto. Una de las responsabilidades, vamos a hablar de 6 responsabilidades que el hombre tiene para con su esposa y 3 responsabilidades que la esposa tiene para con su esposo. Y si estamos fallando en alguna de esas responsabilidades, yo le exhorto que atienda a esa falta de responsabilidad que estamos teniendo, no solamente con nuestra esposa o el esposo, sino también con el mismo Dios. Porque si Dios te dice, esta es la forma que yo quiero que tú lo hagas, y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero hacerlo de esa manera, yo lo voy a hacer de esta manera, estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Así que si estamos falto de alguna de estas responsabilidades, yo le exhorto que se arregle o que nos arreglemos lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios fluya por nuestro matrimonio. Una de las responsabilidades del hombre para con su esposa es amarla.
Y una de las responsabilidades de la mujer para con su esposo es respetarlo. Ya yo hablé de esa historia. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Eso es uno de los versos más importantes que encontramos en la palabra de Dios para los matrimonios. De las 6 responsabilidades que el hombre tiene para con su esposa, es posible que el más importante, el más grande, sea el amar a su esposa. Y de las 3 responsabilidades que la mujer tiene para con su esposo, es posible que el más importante sea que ella respete a su marido. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Algo que yo quiero que veamos es que esto es una orden. Es un mandato y no es una sugerencia. No está diciendo, bueno, si pueden amar a su esposa, yo le aconsejo que la amen. Y mujeres, si pueden respetar a su esposo, yo sugiero que lo respeten. No, esto es una orden, un mandato. Ama, no hay otra alternativa. Esposo, ama a tu esposa. Y vamos a ver lo que eso significa. Y esposa, respete a su marido. Y luego vamos a ver lo que eso también significa. ¿Por qué Dios manda al hombre amar y la mujer amar y a la mujer respetar? Es un mandato. Dios le dice al hombre, ama a tu mujer. Dios le dice a la mujer, respeta a tu esposo. ¿Por qué Dios le dice al hombre que ame a su mujer y a la mujer respetar a su esposa? Porque así fue que Dios nos diseñó. Nunca encontramos en la Biblia donde Dios ordena a la mujer amar a su esposo. No hay una orden, un mandato que Dios le da a la mujer que ella ame a su esposo. El mandato de Dios a la mujer es que la mujer lo respete. Pero cuando él ve al hombre, el mandato que Dios le da al hombre para la mujer es que el hombre la ame. Dios diseñó al hombre y a la mujer deseando esas cosas. La mujer desea ser amada y el esposo desea ser respetado. Eso es algo dentro de cada hombre y dentro de cada mujer. La mujer tiene la necesidad de sentirse amada. El hombre tiene la necesidad de sentirse respetado. Y cuando la mujer no se siente amada, hay problemas. Y cuando el esposo no se siente respetado, hay problemas. ¿Por qué? Así fue que Dios nos diseñó. Ahora, el esposo como líder es responsable de que haya amor en el matrimonio. Y vamos a ver que cuando Dios ordena al hombre amar a su esposa, el amor la cual él debe amarla es el amor ágape. Cuando dice esposos amen
a sus esposas, la palabra ahí es la palabra ágape, el amor de Dios, un amor sacrificial, un amor que lo da todo. Ese es el amor en la cual el esposo debe amar a su esposa. Y si en un matrimonio, si un hombre me dice, pastor, ya no hay amor en nuestro matrimonio, lo primero que yo le pregunto es, ¿a dónde está fallando? Porque el responsable de que haya amor en el matrimonio, el primer responsable es el hombre. Porque es al hombre que Dios le ha dado el mandato. Cuando el hombre ama a su mujer como Dios dijo que la ame, hay reciprocidad. La mujer entonces va a respetar al esposo como Dios dijo que ella lo debe respetar. Y cuando eso existe en un matrimonio, hay amor. Ambos se aman, ambos se respetan. Pero cuando algo falta, ahí es donde tenemos problemas. Así que el esposo como líder es el responsable de que haya amor en el matrimonio. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debo yo amar a mi esposa? ¿Cómo nosotros los hombres debemos amar a nuestras esposas? Tenemos que amarlas así como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, si quieres una imagen de cómo debe ser el amor del esposo a la esposa, esa imagen es una cruz. Porque es en la cruz donde vemos el amor de Cristo hacia su iglesia. Un amor sacrificial, un amor que lo dio todo. La Biblia dice, y nuevamente, la palabra amad aquí es la palabra ágape. Y yo creo que muchos sabemos que en el griego hay muchas palabras que son traducidas como amor en nuestro idioma, pero en su significado tiene algo más diferente. Como por ejemplo, el amor filio es el amor entre hermanos. Está el amor que es el amor romántico. Ahí está el amor que es el amor. Hay diferentes clases de amor. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y cuando Dios le dice al hombre que ame a su mujer, no está hablando de un amor romántico. Está hablando de un amor divino, un amor sacrificial, un amor que lo da todo por su esposa. Ese es el amor que Dios dijo que debes amar a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad. Ágape, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que lo da todo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean tan ásperos. No sean ásperos con ella. Ámenla. Sacrifíquense por ellas. Denlo todo por ellas. Usted es el responsable, el primer responsable de que haya amor en su matrimonio. Y si estás analizando tu matrimonio y parece como que no hay amor, le invito a que se examine y que identifiques a dónde estás faltando. La Biblia dice en 1 Corintios 7:33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Eso resulta cuando uno se sacrifica por su esposa, cuando uno la ama a su esposa de una manera que lo da todo, uno busca cómo agradar a su mujer. Ahora, ¿puede Dios ordenar al hombre sentir algo? Porque Dios está diciendo a los hombres, hombres, amen a sus mujeres, amen a sus esposas. Y la pregunta es, ¿puede Dios ordenarme a cómo yo me debo sentir? Y la respuesta es no. Uno se siente como uno se siente. Y por lo tanto, cuando Dios está ordenando al hombre a amar, Él no está diciendo que ordenándote a cómo te debes sentir. Él está ordenándote a qué debes hacer. Déjame repetirlo otra vez. Dios ordena al esposo, ama a tu esposa sacrificalmente, ágape, el amor que lo entrega todo. Pero cuando Dios ordena al hombre amar a su esposa, Dios no está diciéndole al hombre cómo él debe sentirse. Dios le está diciendo qué debes hacer. Porque el amor verdadero es mucho más que un sentimiento. El amor verdadero es un acto de sacrificio. Y por eso es que cuando Dios compara el amor del esposo hacia una esposa, el ejemplo que Dios usa, que el Espíritu Santo usa por medio del apóstol Pablo, es el amor de Cristo en la cruz, el sacrificio, cuando Cristo lo dio todo por su iglesia. Y ese es el amor que Dios ordena al hombre, no a sentir, sino a hacer. Y cuando el estándar, amados hermanos, I felt convicted también con eso, porque cuando el estándar, y ya se me acabó el tiempo, cuando el estándar que Dios me dio para que yo ame a mi esposa, cuando ese estándar es el amor que Cristo usó para amar a su iglesia. Wow, a veces que yo me quedo corto y tengo que pedirle al Señor que me ayude. ¿Por qué? Porque eso no es algo que podemos hacer de nuestra propia cuenta. Para yo poder amar a mi esposa como Dios ha ordenado que yo la ame, es necesario tener el poder y la fuerza que el Espíritu Santo solo puede dar. Es imposible hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Y que Dios nos ayude. Vamos a continuar la próxima semana, porque todavía no hemos terminado el primer elemento para tener un matrimonio exitoso. 6 elementos que la Biblia enseña para el hombre con su esposa, para tener un matrimonio exitoso. Y 3 elementos o responsabilidades que la Biblia enseña que la mujer debe tener para con su esposo. Y cuando ambos cumplen sus responsabilidades ante la presencia de Dios, el resultado es un matrimonio exitoso. Continuaremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Dios me los bendiga. Los amo en Cristo. Y hacia adelante en el nombre del Señor. Y para concluir, tengo buenas noticias para la iglesia. La iglesia va a abrir sus puertas nuevamente en junio 14, domingo junio 14, la iglesia va a
a abrir nuevamente para todos los que quieran, amén, congregarse, los que sientan ese deseo, amén, de congregarse. Vamos a hacerlo junio 14, domingo junio 14, así que marquen esa fecha por ahí. Vamos a tener a hacer las cosas correctamente, prudentemente, sabiamente. Vamos a tener algunas normas que vamos a emplear cuando abramos, pero le voy a dar esa información más después. Así que Dios me lo bendiga, hacia adelante en el Señor, y nuestro hermano que nos despida en oración.